una carta bien redactada por necesidad de la empresa, una carta de despido, debería señalar específicamente el por qué existe esa necesidad. Ya. Y no basta tampoco con que se diga, no, mire, sabe que tenemos problemas económicos, sino que tengo que explicar cómo se originaron estos problemas, cómo están impactando a la empresa y cómo la separación del trabajador se hace necesaria para poder mantener la viabilidad de esta empresa. Bueno, conversamos de eso con Matías Espinosa, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Piedad, muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos hoy día. Yo lo decía, hay un escenario laboral que sabemos está muy movido, muy inestable. Y de hecho, más de 40.000 desvinculaciones o despidos por necesidades de la empresa se contabilizaron solo en el mes de junio de este año. Y eso es un incremento cercano a por lo menos el 20% si lo comparamos con lo que pasó en junio del año 2024. Esto tiene que ver, obviamente, uno piensa, por supuesto, de buena fe, con necesidades que pueden tener efectivamente las empresas para abaratar costos, mejorar quizás rendimiento, pero también es una preocupación para los trabajadores en caso de que consideren que justamente no se justifica ese despido, ¿no? Sí, efectivamente, la cifra siempre hace preocupante, un aumento del 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Y claro, uno tendría que pensar de que un despido por necesidad de la empresa habla necesariamente de que existe justamente una necesidad de la empresa en el sentido económico y que hizo necesaria o obligatoria la desvinculación del trabajador. Ahora, sabemos que eso es en la teoría, si se aplicara bien efectivamente la causal por todos los empleadores, pero también sabemos que en la realidad hay muchos empleadores que encubren otros motivos para desvincular a un trabajador a través de esta causal que es la necesidad de la empresa. Uh-huh. Y esa obviamente, claro, yo lo decía, es una de las causales, no sé si más temidas. Ahí vamos a ver tú la experiencia que nos puedes contar con respecto a lo que has visto en el derecho laboral. Pero claro, es una que da un poco de susto porque uno dice, bueno, ¿cómo se puede justificar? ¿O qué pasa si a mí me parece que no está justificado, puedo salir perjudicado como trabajador? Salimos a la calle y de hecho a preguntarle a las personas cuáles creen que son las razones que realmente pueden dar término a un contrato por necesidades de la empresa, y esto fue lo que nos dijeron. Por lo que dice el Código del Trabajo en general es la falta de 2 lunes, 2 viernes, en estado de ebriedad, faltar injustificadamente un día a trabajar o 2 días seguidos, por ejemplo, o ilícito dentro de la misma. Llegar al trabajo en estado de ebriedad, consumir droga o alcohol dentro de tu lugar de trabajo, sorprendiéndote en actos ilícitos como el robo, son causales para un despido injustificado, o también lo que está dentro de la ley, 2 lunes seguidos dentro del mes, también sin justificativo, es un causal de despido, con 3 ausencias. Entiendo que esos serían, bajo, no sé, mi criterio quizás, ahí tú me puedes ayudar, despidos más o menos justificados, como que no tienen que ver con necesidades de la empresa, ¿no? Claro, son otras causales de despido realmente, que están contenidas en otro artículo, porque las necesidades de la empresa no pasan por la conducta de de los trabajadores necesariamente, ¿o sí? No, claro, de hecho la necesidad de la empresa, esta causal específica, nunca está vinculada a la conducta del trabajador, claro, sino que justamente existe una necesidad de la empresa para desvincularla, sea por motivos económicos, sea por una reorganización, sea por lo que sea, pero que diga más relación con la empresa misma que con la conducta que pueda o no tener el trabajador. Nunca va a estar directamente relacionado ni con el desempeño del trabajador, ni con si me cae bien o mal, ni si yo creo que hace un buen o un mal trabajo, sino que debería estar solamente vinculado con criterios objetivos y que digan relación con la necesidad que tenga la empresa para desvincular a este trabajador. Y eso obviamente yo creo que es dentro de las preocupaciones, porque uno podría decir, claro, hay informes de la Dirección del Trabajo que muestran que es una realidad muy compleja para los trabajadores este despido por necesidades de la empresa, porque es una causal objetiva que permite terminar contratos por motivos económicos o estructurales, también de gestión, pero no por responsabilidad del trabajador. Entonces, claro, es justificado para la empresa, pero quizás, comillas, puede ser un poco injusto para los trabajadores, y tiene que acreditarse muy bien para que justamente no se transforme en un despido arbitrario. Sí, efectivamente, todo despido siempre exige una justificación, en el sentido de que
sea la causal que sea necesidad de la empresa, sea la ausencia sin causa justificada, sea incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que sea, requiere siempre una justificación del empleador en el sentido de que tiene que redactar una carta de despido. Esta carta de despido tiene que señalar cuál es la causal que estoy invocando, por ejemplo, el artículo 161 del Código del Trabajo, que es necesidad de la empresa, y además tiene que señalar cuáles son los hechos en que se funda la causal. Es decir, en este ejemplo, el por qué existe necesidad de la empresa. Y una carta de despido por esta causal de necesidad de la empresa siempre tiene que estar bien fundamentada e idealmente tiene que contener específicamente el por qué yo estoy aplicando esta causal. O sea, no solamente decir de que han habido, por ejemplo, una baja en las ventas, sino decir cuánto bajaron las ventas respecto al año pasado, en qué porcentaje se está impactando la economía de la empresa, y eso eventualmente podría permitir el aplicar esta causal, pero siempre se requiere que se señale cuál es la causal que estoy invocando y justificar suficientemente en lo fáctico, en los hechos, el por qué estoy aplicando esta causal. Bien, sí, ahí hay un detalle también porque podríamos entrar a explicar o poner en ejemplo cuáles son o cuáles podrían ser posibles necesidades de la empresa. ¿Qué podría esgrimir una empresa para decir, bueno, aquí tenemos esta necesidad, no nos queda otra opción? Lo que pasa es que el artículo 161 no contiene una definición muy específica, claro, sino que nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, la racionalización de la empresa, la modernización de la misma, las bajas de la productividad, los cambios en las condiciones del mercado en la economía. Esos son algunos ejemplos que nos da el Código del Trabajo. Ahora, la jurisprudencia, la Corte de Apelación y la Corte Suprema sí ha establecido criterios objetivos o criterios claros respecto a cuándo procede o no la aplicación de la causal de necesidad de la empresa. Y nos dice que tiene que ser una causal que se aplica objetivamente, o sea, independiente de la voluntad del empleador, sino que por hechos externos, que tiene que ser por hechos graves y que tiene que ser por hechos permanentes. Es decir, no cualquier problema económico pasajero permitiría al empleador aplicar esta causal de despido, sino que tiene que ser algo estructural, algo con una permanencia en el tiempo y que eventualmente podría traer un perjuicio económico importante a la empresa al no desvincular al trabajador. Y en ese sentido, claro, ¿cuáles pueden ser las razones que podría recibir un trabajador ante un despido por necesidades de la empresa? Porque una cosa es efectivamente, como tú detallabas ahora, claro, los ejemplos de quizás necesidades de la empresa, pero ¿eso tiene que ser detallado a la persona cuando se va a desvincular o solo con poner necesidades de la empresa legalmente están haciendo lo correcto? No, claro, tienen que señalarlo específicamente en la carta de despido. Cuáles son los hechos en que se funda. O sea, no basta con que yo ponga necesidad de la empresa, sino que una carta bien redactada por necesidad de la empresa, una carta de despido, debería señalar específicamente el por qué existe esa necesidad. Y no basta tampoco con que se diga, no, mire, sabe que tenemos problemas económicos, sino que tengo que explicar cómo se originan estos problemas, cómo están impactando a la empresa y cómo la separación del trabajador se hace necesaria para poder mantener la viabilidad de esta empresa. Claro. Y ahí yo creo que está también obviamente la preocupación, porque uno podría decir, bueno, ¿y esto es una necesidad o esto me lo están...? Porque yo creo que, no sé ustedes cómo lo han visto también en los casos que han tenido que revisar, pero ¿cuántas veces se despide a trabajadores por necesidades de la empresa y resulta ser que no era tan así, que era más arbitrario que otra cosa? O sea, muchas veces la verdad, ¿sí? En la gran mayoría, bueno, uno igual puede estar un poco más sesgado en el sentido de que los trabajadores que demandan, es posible que la gran mayoría crea que no hay necesidad de la empresa en ese caso en particular. Pero claro, los casos que en particular nos llegan a nosotros, muchas veces no existe esta necesidad porque o la carta no lo señala específicamente o cuando llega el momento del juicio y la empresa tiene que acreditar la existencia de la necesidad de la empresa, no acompaña ningún documento para acreditarlo, no acompaña ni los balances, ni los documentos contables, ni nada que yo pueda utilizar para poder presumir de que efectivamente era necesaria la desvinculación del trabajador, más que pensar de que realmente lo estoy despidiendo por otros motivos y que no dicen ninguna relación con alguna necesidad de la empresa. Matías, hablábamos recién, claro, de cuáles pueden ser esas necesidades de la empresa, pero ¿cuáles son ahora los errores más habituales que cometen los trabajadores despedidos por
necesidades de la empresa. Porque uno, por supuesto, muchas veces, al ser por necesidades de la empresa, uno muchas veces no tiene cómo saber que es una situación que se viene, ¿no? Si es que yo tenía un buen desempeño, si es que está todo bien. Claro, puede ser un poco sorpresivo, pero ¿qué errores pueden cometer las personas cuando reciben esta noticia? Es una buena pregunta y efectivamente uno de los grandes errores, creo yo, es justamente asumir que está bien aplicada la causal. Ya. Porque Siempre tenemos que entender de que el trabajador siempre va a tener derecho a estar en desacuerdo con la causal que le están invocando, a impugnar judicialmente esta causal y que sea un juez el que decida si está bien o está mal aplicada la causal que le invocaron para despedirlo. El segundo error más grande es esperar mucho tiempo. Tenemos que recordar que los plazos en derecho laboral son muy cortos. Por regla general, tengo 60 días hábiles desde la fecha del despido para poder demandar. Y el tercer error, diría yo, que es de los más grandes, es firmar el finiquito sin cuestionarse nada y sin revisar nada. Porque si yo firmo el finiquito sin hacer la reserva de acción y derechos, que alguna vez lo hemos comentado también acá en el programa, yo entiendo que estoy aceptando la causal de despido que me están invocando. ¿Ya? Distinto a firmar la carta de despido, porque la carta de despido solamente deja constancia de que yo recibí esa carta y que me están notificando en una fecha en particular, pero no significa que yo estoy aceptando la causal que me están invocando. Distinto es el finiquito. Si yo lo firmo sin hacer la reserva de acción y derechos, sí se entiende que yo estoy aceptando la causal y por regla general eso va a impedir que yo pueda demandar después en un tribunal para que se acredite que es injustificado este despido. Ya. Ya lo hablábamos en alguna oportunidad, el tema de, claro, que cuando uno va a firmar un finiquito tiene que tener efectivamente esos cuidados y si no, realizar acciones como la que tú mencionabas recién, o sea, tener esa cautela a la hora de firmar un finiquito, porque claro, tú lo decías, la carta de despido no tiene esa condición, digamos, uno puede firmarla y no va a tener ese tipo de consecuencias. Sí, efectivamente con la carta no se preocupen, solamente fíjense de que tenga la fecha correcta. Pero no por firmarla van a estar aceptando la causal que les están invocando. Perfecto. Solamente demuestran que ustedes la recibieron y que la recibieron en una fecha en particular. Con el finiquito, mucho ojo siempre, tratar de asesorarse antes con un abogado para que puedan redactar juntos la reserva de acción y derechos y si después de eso se firma el finiquito y se dan cuenta de que faltó algo o que quieren demandar, se puede hacer sin problema. Perfecto. Ahora, si otra persona llega a ocupar el mismo cargo que yo tenía cuando me despidieron, ¿qué puede hacer el ex trabajador en este caso? Porque si es por necesidades de la empresa, es porque ese cargo en teoría deja de existir. Es un tema muy importante, porque claro, uno, ¿qué debería pensar? Si la empresa tiene tantas necesidades de vincularme, difícilmente va a utilizar mi cargo con otra persona y va a contratar más gente para ejercer el mismo puesto. O sea, puede haber quizás claro, excepciones, pero lo que uno por lógica debería entender es que, claro, necesitan eliminar, o no eliminar, pero necesitan sacar de la ecuación el cargo más que a la persona si es que es por necesidades de la empresa. Claro, porque nunca va vinculado al trabajador en particular, sino que a la situación en general de la empresa. Ahora, si es que yo creo, si yo veo que efectivamente están contratando a otra persona, eso es cuando menos indiciario de que no existe la necesidad de la empresa para desvincularme. Y podría ser positivo posteriormente en un juicio de despido injustificado para decir, bueno, señor empleador, si me está despidiendo por la causal necesidad de la empresa, ¿por qué contrató a la semana o las 2 semanas a alguien en mi puesto de trabajo? Claro. Y de hecho muchos empleadores ni siquiera se esperan tanto, muchos antes de despedir al trabajador ya tienen publicado en los portales de trabajo la oferta para ese puesto. Así que hay que ponerle ojo. Claro, poner ahí entonces esa atención porque efectivamente eso ya es una justificación tremenda para que un trabajador pueda tomar acciones legales. Sí, efectivamente, o sea, si yo veo que me reemplazaron en un corto periodo, es muy difícil pensar que realmente existe una necesidad para despedirme y yo a lo menos pensaría de que el real motivo de mi despido no es la causal de necesidades, sino que están encubriendo otra razón. Otra razón. Ahora, uno puede de esta forma, por ejemplo, demostrar que fue un despido injustificado. Digamos, que no tiene que ver con necesidades de la empresa, el hecho de que exista la contratación de otra persona para ese cargo. Pero, ¿de qué otra forma un trabajador o un ex trabajador podría manifestar o demostrar que el despido efectivamente no tiene nada que ver con esa causal? Este es un tema súper importante porque en los juicios de despido es el empleador quien tiene que acreditar la existencia de los hechos que sustentan la causal. En este caso en particular y en palabras muy simples,
el empleador tiene que probar las necesidades de la empresa. No es al revés, no es que el trabajador tenga que probar de que no existían necesidades, Claro, porque no sino tiene que el cómo saber empleador, también. claro, el empleador nunca va a poder saber exactamente cuál es la situación financiera, no se puede meter en la contabilidad de la empresa, sino que el empleador tiene que demostrar que existía esta necesidad de la empresa. Ahora, como abogado de los trabajadores, claro, hay cosas que me sirven. Por ejemplo, que hayan contratado a otra persona en su mismo puesto, o hay empresas que tienen sí en forma pública su estado de resultados y yo puedo ver de que efectivamente no están pasando por ningún mal momento económico, sino que de hecho les está yendo bien económicamente. Así que claro, si bien es el empleador el que tiene que probar las necesidades, como abogado de los trabajadores muchas veces podemos aportar antecedentes que sirven para demostrar lo contrario. Claro. Y también, ¿en qué caso se puede demandar? ¿Cuáles son los plazos? Porque ya hablamos más o menos de cómo se puede demostrar, pero ¿cuáles son los plazos en caso de que a mí, por ejemplo, me notifican de que me van a despedir? Me entregan esta carta de despido con esta justificación, digamos, de que son necesidades de la empresa. Yo firmo la carta que no tiene al final ninguna importancia en términos legales más allá. Me empiezan a ver el tema del finiquito. ¿Cuáles son los plazos que yo tengo cuando digo, oye, esto no fue justificado, aquí hay algo más? Por regla general tengo 60 días hábiles de la fecha del despido para demandar. Por eso le decía que son muy cortos, son muy acotados los plazos del laboral y no hay que esperar demasiado. Este plazo sí se puede extender. Por lo menos, ¿no? Una cosa así, 2 meses y medio. Es que son hábiles judiciales, eso es lo otro. Son de lunes a sábado, solamente se descuentan los domingos y los festivos, así que, claro, 2 es meses. menos de lo que uno podría pensar. Ya, dejémoslo en 2 si este meses por plazo- si acaso. Sí, dejémoslo en 2 meses por si acaso, y claro, se puede extender un poquitito más si es que el trabajador hace un reclamo del despido a la inspección. Entre que el trabajador hace el reclamo y lo citan a un comparendo en la inspección del trabajo, todo ese tiempo se resta de los 60 días hábiles que yo tengo, así que... Así claro, puedo tener un poco más de plazo, pero siempre consideremos el plazo base que son los 60 días hábiles. Bien, eso tenerlo, hábiles legales. Hábiles, sí, hábiles judiciales. Esos judiciales, perdón, claro, porque ahí uno súper fácil confundirse. Sí, claro, o sea, si yo le pregunto a cualquier persona, muy probablemente piensa que hábil es de lunes a viernes, como un hábil bancario. Claro, tal cual, un hábil bancario. Y si el trabajador finalmente, ex trabajador, es despedido bajo esta causal, esta argumentación de que son necesidades de la empresa, quiere demostrar que considera que no es de esa forma, que es un despido injustificado, lo hace en estos plazos que estábamos mencionando. ¿Qué pasa si gana el trabajador en esta acción judicial? ¿Qué puede recibir o que él finalmente, porque no creo que necesariamente quiera volver a su puesto de trabajo, después de todo lo que pasó, digamos? Claro, sí, de hecho la reincorporación es muy excepcional en nuestro sistema laboral y está dado para casos muy particulares, en casos de discriminación, en casos de fuero maternal o sindical, pero por regla general lo que se busca con los juicios de despido injustificado es el pago de un recargo, que dependiendo qué causal invocó el empleado para despedir al trabajador, va a ser mayor o menor el recargo que se aplica sobre los años de servicio. Por ejemplo, en caso de un despido por necesidad de la empresa, la ley otorga un recargo del 30% sobre los años de servicio. O sea, aparte de, por supuesto, tener que pagar los años de servicio, el mes de aviso, podría ser condenado a pagar un recargo, un 30% extra sobre estos años de servicio que le corresponden. Tenemos una pregunta que nos llega, Matías, que es bien interesante porque tiene que ver con un rubro que muchas veces se nos olvida que efectivamente son empresas, que son las comunidades, los condominios, los edificios. Nos pregunta Rosana Negrete, compañera nuestra de Comunidad ADN, que dice, ¿qué pasa con los trabajadores de comunidades que son organismos sin fines de lucro y que deben desvincular a un trabajador por necesidades de la empresa? Por ejemplo, un conserje que por descuido u omisión dio opciones para un robo y lo tiene que desvincular, pero sí o sí contratar a otro. Es que ahí yo le diría que no está bien aplicada la causal, porque no dice relación con la operación misma en este caso el condominio, sino que con una situación en particular del trabajador. Si es que el trabajador incumplió sus obligaciones, y esas obligaciones, por cierto, estaban claras al momento de la contratación o durante la vigencia de la relación laboral, y ese trabajador las incumplió, yo podría aplicar otra causal de despido, como es el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Ahora, pero en este caso lo que nos señala, claro, Rosana, es que no hubo un dolo, sino que descuido u omisión por parte de este conserje. Está lo mismo. Si es que se efectuó un robo, digamos. O sea, hay que responsabilizar a alguien. De la empresa,
Creo que siempre el diálogo es la primera opción y todo se puede solucionar, o casi todo se puede solucionar, no todo, en verdad. Eh, pero claro, si es que el trabajador efectivamente incumplió con las obligaciones, y acá quiero ser enfático, esas obligaciones estaban claras, eso sí, porque no basta con que yo diga, bueno, tú debiste haber presumido que esto se hacía así, sino que yo tengo que enseñarle a ese trabajador y tengo que dejarle muy claro y delimitar cuáles son sus obligaciones. Y si aún así las incumplió, bueno, ahí tendrá que tomar la decisión el empleador de si aplica o no, por ejemplo, la causal de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Ya. Pero en ese caso en particular no estaría bien aplicada la causal de necesidad de la empresa, Ya. porque no hizo relación con la empresa misma, sino con algo que hizo el trabajador en particular. Tenemos otra consulta, Matías, que nos llega por parte de Jorge. Él dice que tiene un local de ropa en la galería donde se produjo un incendio el pasado 14 de julio, en el centro de Santiago, ahí en Plaza de Armas. Él dice, ¿qué motivo puedo optar para desvincular a una vendedora que tiene, dado que el local va a estar cerrado por lo menos hasta diciembre y no van a tener ingresos durante todo este tiempo? Además de que perdieron toda la mercadería que ellos tenían. Nos pregunta si lo podemos orientar. Podrían haber dos causales que podrían servir. Una es el caso fortuito o fuerza mayor, y que se define sin dar mucho tecnicismo, pero los imprevistos que son imposibles de resistir, como por ejemplo un incendio. Ya. Ahora, ¿qué es lo malo para el trabajador de esta causal en particular? Es que no da derecho a año de servicio. ¿Y qué es lo malo para el empleador de esta causal? De que no todos los jueces estiman de que, por ejemplo, en un incendio podría ser aplicable esta causal de despido. También podría ser aplicable la causal de necesidad de la empresa, que tiene la ventaja para el trabajador de que se le pagan sus años de servicio, y también tiene la ventaja para el empleador de que es más fácil acreditar la existencia de necesidades de la empresa que de un caso fortuito o una fuerza mayor. Así que en ese caso en particular, si es que tiene la disposición de pagar los años de servicio, yo aplicaría la causal de necesidad de la empresa, pero siempre redactando muy bien la carta de despido, explicando de que efectivamente existió un incendio, que se produjo con tal fecha, que eso obliga a mantener cerrado el establecimiento hasta fin de año y que eso a su vez hace que se reporten pérdidas en el ejercicio de tanta plata. Ya. Y con eso se debería poder justificar suficientemente la causal que se va a invocar. Ya, con eso entonces debería poder justificarse. Ahora, hay que recordar que este es un tema que afecta también, claro, a muchos empleadores, no solo a los trabajadores que han sido desvinculados o que están preocupados por perder quizás su trabajo, sino que para muchos empleadores, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que sabemos que son la mayoría aquí en nuestro país. Estos despidos por necesidades de la empresa, ¿cuándo son justificados o no? Si ustedes quieren volver a escuchar este capítulo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha. Matías Espinosa, abogado y socio del área laboral de grupodefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, cada vez nos acercamos más. Fin de mes llega otra vez y tus deudas siguen creciendo. En defensadeudores.cl te ayudan a ordenar lo que debes, bajar las cuotas, frenar intereses y evitar embargos. Evalúa tu caso gratis en defensadeudores.cl y recupera tu dignidad y tranquilidad. Defensadeudores.cl, 25 años ayudando a más de 500.000 familias a cambiar su vida.